Hola, soy Carolina y hoy quiero contarles la historia de cómo estuve a punto de perder todo por un deseo fugaz. Durante semanas, me dejé llevar por una fantasía que parecía inofensiva, un juego peligroso que comenzó en el gimnasio y terminó casi destruyendo mi matrimonio. Si estás aquí, probablemente te has preguntado alguna vez qué pasa cuando cruzas esa línea, cuando te dejas llevar sin medir las consecuencias. Déjame decirte que la adrenalina, la emoción de lo prohibido, la sensación de sentirse deseada por alguien nuevo, es un cóctel embriagador. Yo lo viví en carne propia. Durante esos encuentros, sentí cosas que creí haber olvidado, emociones que me hicieron dudar de todo lo que tenía en casa. Pero lo que nadie te cuenta es el precio que se paga después. Mentiras, culpa, miedo. Y la peor parte, ver el dolor en los ojos de la persona que siempre estuvo ahí para ti. Mi historia es una advertencia, una confesión, y sobre todo, una lección que ojalá alguien me hubiera contado antes de que fuera demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque necesito que escuches todo lo que ocurrió antes de que tomara la decisión de volver, y si de verdad hubo un final feliz. Todo comenzó de una manera tan inocente que, si me lo hubieran contado antes, no habría creído que podría terminar en algo tan peligroso. Mi rutina era la de siempre: trabajo, casa, gimnasio. Un matrimonio estable, sin grandes problemas, pero también sin grandes emociones. ¿Sabes esa sensación de que todo está bien, pero algo falta? Esa era mi vida. El gimnasio era mi escape. Un lugar donde no era la esposa de nadie, solo Carolina. Iba después del trabajo, hacía mis ejercicios, escuchaba música, y me olvidaba del mundo. Hasta que apareció él. La primera vez que lo vi, no fue nada especial. Solo un hombre más entre las pesas y las máquinas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia de lo normal. A veces, coincidíamos en los mismos horarios, y poco a poco, esos encuentros se convirtieron en una rutina. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero en lugar de incomodarte, te intriga? Eso me pasaba con él. Su presencia me hacía sentir algo distinto, algo que ni siquiera había notado que extrañaba. Una tarde, después de varias semanas de miradas furtivas, se acercó a hablarme. Fue algo simple, un comentario sobre la máquina que estaba usando, una broma sobre lo difícil que era mantenerse constante con el ejercicio. Pero esa pequeña conversación marcó el inicio de todo. Desde ese día, cada vez que coincidíamos, hablábamos un poco más. Primero sobre rutinas de entrenamiento, luego sobre cosas más personales, trabajo, gustos, pasatiempos. No preguntaba por mi esposo, y yo tampoco mencionaba nada sobre mi vida en casa. Era como si, en ese lugar, fuera una versión diferente de mí misma, una que podía olvidar por un momento la monotonía del día a día. Y fue en ese punto cuando empecé a notar el cambio en mí. Me arreglaba un poco más antes de ir al gimnasio, elegía la ropa que mejor me hacía lucir, me aseguraba de estar en los mismos horarios en los que él solía estar. Era un juego silencioso, una pequeña emoción que encendía mi día. Pero, ¿qué pasa cuando ese juego deja de ser solo una fantasía en tu cabeza y comienza a convertirse en algo más real? Un día, mientras descansábamos después de un ejercicio, él hizo algo que lo cambió todo, me tocó el brazo al reírse de un chiste que había hecho. Un gesto simple, breve, pero que envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. No era solo el contacto físico, era lo que significaba. Porque en ese momento supe que yo también lo deseaba. Había cruzado ya la línea, aunque solo fuera en mi mente. ¿Cuánto más podía jugar con fuego antes de quemarme? Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo me abrazó como siempre, me preguntó cómo había sido mi día, y yo le respondí con la misma rutina de siempre. Pero por primera vez en años, sentí que le estaba mintiendo, aunque no hubiera dicho una sola palabra falsa. ¿Por qué, si no había pasado nada, me sentía tan culpable? O peor aún, ¿por qué, a pesar de la culpa, no podía dejar de pensar en él? A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Pero lo que aún no sabía era hasta dónde llegaría todo esto, y lo que estaría a punto de perder. Esa noche dormí inquieta. No podía sacarme de la cabeza el momento en que su mano rozó mi brazo ni la sensación que recorrió mi piel cuando sucedió.
Me repetí una y otra vez que era una tontería, que no significaba nada, pero dentro de mí, sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente, me miré al espejo y vi algo distinto en mí. No podía decir exactamente qué era: culpa, emoción, curiosidad. No lo sabía con certeza, pero sí tenía claro que estaba esperando con ansias la hora de ir al gimnasio. Cuando llegué esa tarde, sin darme cuenta, lo busqué con la mirada. No quería admitirlo, pero lo estaba esperando. Y ahí estaba, como siempre, con la misma sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, noté en su expresión esa chispa de complicidad, y de inmediato sentí como mi corazón latía un poco más rápido. Ese día entrenamos juntos. Por primera vez, de forma intencional. Nos corregimos la postura, nos ayudamos con los pesos, nos reímos de nuestras torpezas. Cada instante junto a él hacía que todo fuera más emocionante, más vibrante. Me hacía sentir viva. Y ahí estaba el verdadero problema. Porque cuando alguien te hace sentir así, es fácil olvidar lo que está en juego. Es fácil dejarse llevar por la emoción y convencerte de que todo sigue bajo control. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba allí. Me recibió con una sonrisa y con ese tono de voz que siempre usaba cuando le interesaba saber cómo me había ido en el día. Le respondí con la misma rutina de siempre, pero esta vez, algo fue diferente. Me miró por un instante y frunció el ceño. Me dijo que me veía distinta. No con sospecha, sino con la curiosidad de alguien que conoce cada gesto de la persona con la que comparte su vida. Me reí, le dije que estaba cansada, que había entrenado más duro de lo normal. Me besó la frente y seguimos con nuestra noche. Pero dentro de mí, sentí una punzada en el pecho. Si no había hecho nada malo, ¿por qué me sentía tan inquieta? Los días pasaron, y lo que comenzó como una simple amistad en el gimnasio se convirtió en algo más intenso. Al principio, solo hablábamos cuando coincidíamos en los entrenamientos, pero luego comenzaron los mensajes. Al principio eran cortos, sin importancia, hasta que dejaron de serlo. Me preguntaba cómo iba mi día. Me decía que había escuchado una canción y se había acordado de mí. Me confesaba que, cuando no iba al gimnasio, sentía que algo le faltaba. Cada palabra que leía me hacía sentir especial. Me daba la atención que no sabía que necesitaba. Y aunque una parte de mí sabía que aquello no estaba bien, otra parte simplemente no quería detenerse. ¿Alguna vez has sentido que estás en el borde de un abismo, sabiendo que dar un paso más significa no poder volver atrás? Yo estaba justo ahí. Hasta que un día, todo cambió. Era viernes por la noche. Mi esposo tenía una cena de trabajo, así que decidí ir al gimnasio más tarde de lo habitual. No esperaba verlo a esa hora, pero ahí estaba. Me sorprendió tanto verlo que, por un instante, sentí que el destino estaba poniéndome a prueba. Me hizo un comentario sobre lo constantes que nos habíamos vuelto con los entrenamientos, y me reí. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue lo que me dijo después. Me preguntó si después del gimnasio quería tomar algo con él. Mi corazón se aceleró. No era una pregunta inocente. Lo supe en cuanto lo escuché, y lo supe porque parte de mí ya había considerado esa posibilidad antes de que él la sugiriera. Podría haber dicho que no. Podría haberme reído y cambiado de tema. Pero no lo hice. Dije que sí. Y en ese momento, sellé mi destino. Pero, ¿hasta dónde llegaría? ¿Sería capaz de detenerme antes de que fuera demasiado tarde? ¿O ya había cruzado la línea sin darme cuenta? Esa noche marcó el verdadero inicio de todo. Pero lo que aún no sabía era que también marcaría el principio de mi arrepentimiento. Nunca olvidaré esa noche. Salí del gimnasio con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía pensar con claridad. Caminamos juntos hasta un café cercano, un lugar discreto, casi vacío a esa hora. No era la primera vez que hablábamos fuera del gimnasio, pero esta vez era diferente. Esta vez no había máquinas de por medio, ni la excusa del entrenamiento. Me senté frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me miraba.
No de esa forma rutinaria en la que nos acostumbramos a ver a quienes tenemos cerca, sino con una intensidad que me desarmó. Me hizo preguntas sobre mí, sobre mis sueños, sobre cosas que ni siquiera recordaba que me importaban. Con cada palabra, con cada sonrisa, con cada silencio compartido, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que me estaba metiendo en un terreno peligroso, que cada minuto que pasaba a su lado hacía que fuera más difícil dar marcha atrás. ¿No es curioso cómo a veces nos engañamos a nosotros mismos? Me repetía que solo era una conversación, que no estaba haciendo nada malo. Pero en el fondo, sentía esa adrenalina en el pecho, esa emoción que solo se siente cuando estás a punto de romper una regla. La noche pasó demasiado rápido. Cuando miré el reloj, me di cuenta de que llevaba horas allí, hablando, sonriendo, disfrutando de su compañía como si nada más existiera. Y entonces, de repente, la realidad me golpeó. Mi esposo. No había pensado en él en toda la noche. Ni una sola vez. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté casi de inmediato, inventando una excusa para irme. Él no insistió, solo me miró con esa expresión que me hizo saber que entendía perfectamente lo que estaba pasando dentro de mí. De camino a casa, mi mente era un caos. No había hecho nada, pero al mismo tiempo, sentía que lo había hecho todo. Cuando llegué, mi esposo ya estaba dormido. Me metí en la cama con cuidado, sin despertarlo, pero el peso de la culpa era insoportable. Lo miré en la oscuridad y me pregunté en qué momento había dejado de ser suficiente para mí. Y entonces, la peor parte. A pesar de la culpa, a pesar del miedo, a pesar de saber que estaba jugando con fuego, no me arrepentía de esa noche. ¿Por qué? ¿Por qué, si sabía que estaba mal, quería más? Los días siguientes fueron una tortura. Me prometí a mí misma que me alejaría, que sería la última vez que compartiríamos un momento fuera del gimnasio. Pero era una mentira. El destino, o quizás mi propia voluntad, hizo que volviéramos a coincidir. Esta vez no fue necesario que él dijera nada. Había algo en nuestras miradas, en la forma en que nuestros cuerpos se acercaban inconscientemente, que dejaba claro que estábamos en el mismo punto. Nos volvimos más cercanos. Mensajes más frecuentes. Miradas más intensas. Sonrisas cómplices. Hasta que, un día, la línea se desdibujó por completo. Ese día, después de entrenar, me dijo que tenía que mostrarme algo. No lo dudé. Salimos del gimnasio juntos, como si fuera lo más natural del mundo, como si fuera algo que hacíamos siempre. Lo seguí, sin preguntas, sin miedos aparentes, pero con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de hacer algo de lo que probablemente me arrepentiría. Pero la pregunta que me rondaba la mente no era si debía detenerme. Era si realmente quería hacerlo. Porque, en ese momento, la respuesta era no. Y lo peor de todo, es que estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En el momento en que lo seguí fuera del gimnasio, supe que ya no había vuelta atrás. No tenía un plan, no sabía exactamente qué iba a pasar, pero dentro de mí, sentía que estaba cruzando un límite del que sería imposible regresar. Caminamos en silencio por la calle. Podía escuchar el sonido de mis propios pasos, mi respiración acelerada, la sangre latiendo en mis oídos. No sabía si era miedo o emoción lo que sentía, tal vez una mezcla de ambas. Llegamos a un sitio tranquilo, lejos de miradas curiosas. Era un lugar donde podíamos hablar sin la prisa del gimnasio, sin la culpa inmediata que me recordara todo lo que estaba en riesgo. Me miró y me dijo que le gustaba estar conmigo, que le hacía sentir diferente, que desde que nos conocimos había estado esperando ese momento. Esas palabras me estremecieron. Porque eran las mismas que yo llevaba semanas sintiendo, pero que me había negado a admitir en voz alta. Apenas podía pensar. Solo podía sentir. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, mirándonos, hablando, dejándonos llevar por la atracción que ya no podía ignorar. El tiempo dejó de existir por completo. Pero en medio de todo, una pequeña voz en mi cabeza me pedía a gritos que despertara. Mi vida, mi hogar, mi esposo,
¿Realmente estaba dispuesta a perderlo todo por un deseo momentáneo? Y sin embargo, a pesar de esa advertencia interna, no fui capaz de detenerme. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de emociones contradictorias. Por un lado, vivía momentos de euforia, de sentirme viva, de descubrir partes de mí que creí olvidadas. Pero por otro, cada vez que llegaba a casa, me encontraba con la realidad. Mi esposo no sospechaba nada. Me seguía mirando con el mismo amor de siempre, confiando en mí, creyendo que yo era la misma mujer que había sido desde el principio. ¿En qué momento me había convertido en alguien capaz de traicionarlo de esa manera? La culpa empezó a crecer dentro de mí, cada vez más fuerte. Ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir que estaba escondiendo una parte de mí que nunca podría confesar. Cada vez que me abrazaba, sentía que mi propio cuerpo me delataba, que mi piel guardaba un secreto demasiado grande para soportarlo. Me pregunté muchas veces si debía contarle la verdad. Si debía enfrentar las consecuencias de mis actos y asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si lo perdía para siempre? No podía imaginar mi vida sin él. No después de todo lo que habíamos construido juntos, no después de tantos años compartiendo una historia que hasta ese momento creí inquebrantable. Y entonces, en el momento en que más lo necesitaba, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Una noche, mientras estábamos en la sala, mi esposo me miró fijamente y me dijo que me notaba distinta. Que últimamente parecía distraída, ausente. Que sentía que algo había cambiado en mí. Su voz no tenía reproche, solo preocupación. En ese instante, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Porque por primera vez, me di cuenta de que no solo me estaba engañando a mí misma. También lo estaba lastimando a él, aunque todavía no lo supiera. Me encerré en el baño y me miré al espejo. No me reconocí. ¿Quién era esa mujer que había puesto en riesgo todo por una emoción pasajera? ¿Qué me había hecho creer que podía jugar con fuego sin quemarme? Fue en ese momento cuando lo supe con certeza. Tenía que parar. Tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Pero la pregunta era, ¿sería capaz de hacerlo? ¿O ya había ido demasiado lejos? Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos, de culpa, de miedo, de recuerdos que ahora me pesaban como una carga insoportable. Me di cuenta de que había llegado al límite. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que lo que hacía no tenía consecuencias. Porque las tenía. Porque ya estaban comenzando a notarse en mi vida, en mi hogar, en la forma en que mi esposo me miraba con esa mezcla de preocupación y tristeza. Me levanté antes de que amaneciera. Necesitaba tomar una decisión. Por primera vez en semanas, dejé el teléfono a un lado. No revisé los mensajes, no busqué ninguna excusa para seguir enredada en algo que solo me estaba destruyendo. Esa mañana, cuando mi esposo se despertó, lo observé en silencio. Lo vi como si lo estuviera viendo por primera vez después de mucho tiempo. Vi la persona que había estado a mi lado en cada momento importante de mi vida, la persona con la que había construido un hogar, la persona que me amaba de una manera que yo había dado por sentada. Y fue ahí cuando lo supe. Nada de lo que había sentido con el otro hombre valía más que lo que tenía en casa. Decidí alejarme. Esa tarde fui al gimnasio, pero no para verlo. Fui para despedirme de esa versión de mí que había creído que necesitaba algo más para ser feliz. Fui para decirme a mí misma que ya era suficiente, que no necesitaba seguir jugando con algo que solo iba a lastimarme más. Cuando lo vi, supe que lo entendió antes de que yo dijera una palabra. La complicidad en su mirada se desvaneció y en su lugar quedó una resignación silenciosa. No hizo preguntas. No intentó detenerme. Solo asintió y me dijo que lo entendía. Me alejé sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue difícil. Mi corazón latía con fuerza, no por la emoción de lo prohibido, sino por el miedo a lo que vendría después. ¿Podría recuperar lo que casi destruyó? ¿Podría volver a ser la esposa que mi esposo merecía? Cuando llegué, lo encontré en la sala, esperándome.
Me senté a su lado, tomé aire, por primera vez, fui completamente honesta conmigo misma y con él. No le conté todo. Sabía que hacerlo solo causaría un dolor innecesario. Pero le confesé lo esencial, que me había sentido perdida, que había buscado algo fuera sin darme cuenta de que todo lo que necesitaba ya lo tenía con él. Que no quería seguir sintiéndome así. Me miró en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Y luego me tomó la mano. No dijo que todo estaba bien. No fingió que no le dolía. Pero en su mirada vi algo que me dio esperanza, estaba dispuesto a intentarlo. Desde ese día, nada volvió a ser exactamente igual. Pero, poco a poco, comencé a reconstruir lo que casi destruyó. Me di cuenta de que el amor no es solo emoción, ni adrenalina, ni deseo momentáneo. El amor real es compromiso, es elegir a la misma persona cada día, incluso cuando la rutina hace que todo parezca monótono. Aprendí la lección de la peor manera posible, pero al final, aún tenía la oportunidad de enmendar mis errores. Y lo más importante, aprendí a no volver a buscar afuera lo que, en realidad, siempre había estado dentro de mí. Y así termina mi historia. Una historia que me enseñó una lección que nunca olvidaré. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que tomé la decisión correcta? ¿Alguna vez has estado en una situación similar o conoces a alguien que haya pasado por algo así? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame, ¿qué sentiste mientras escuchabas esta historia? ¿Te sorprendió el desenlace? Y si te gustan este tipo de relatos llenos de emoción, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.